Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos besó y nos abrió los ojos y nos da este nuevo día para hacer mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que ayer vimos uno de los milagros más grandes que pueda existir, fíjese, para su pueblo. El Señor hizo este gran milagro para su pueblo. Y aprendimos que esta batalla, Dios, fíjese, la peleó por su pueblo con un milagro sobrenatural. Josué habló con el Señor y Dios le da instrucciones a Josué. Y luego Josué se las pasa al pueblo. O sea, estuvieron en la voluntad de Dios. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, milagros suceden en nuestra vida. Josué ordenó que el sol se detuviera y se paró el sol y la luna también. Imagínese usted, no tiene explicación ese milagro. Y entendemos que cuando estamos en la voluntad de Dios, así como vimos en esta batalla que el Señor peleó por Israel, el Señor pelea por nosotros cuando lo obedecemos y estamos bajo su voluntad. El verso 29, le voy a leer qué dice el verso 28 para que entendamos, tomamos contexto. Dice el 28, en aquel mismo día, tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. El 29 dice, y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él. Fíjense, esto lo hemos estado viendo desde que empezamos esto de las guerras, que todo Israel pasa con Josué. Dice, y todo Israel con él, a Libna, y peleó contra Libna. Piense en esto que estamos leyendo aquí, porque dice que toda la tierra fue capturada en un día. Una victoria total en un día. Fíjese, Israel tomó el control de todo. Lo estamos leyendo aquí, de toda la tierra. El 30 dice, y Yahweh la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho con el rey de Jericó. El 31 dice, y Josué y todo Israel pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Yahweh entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho con Libna. Miren qué importante es esto, que nos demos cuenta que los versos que hemos leído aquí, que dice que Yahweh entregó en las manos del pueblo de Israel a todos estos reyes con los que está combatiendo. No dice que Josué entregó, dice que Dios entregó en sus manos. Josué solamente era un siervo obediente, sí, obediente a la palabra de Dios. Y esta es la clave, fíjese, para entender esta gran victoria que tienen ellos aquí, la obediencia. Y es importante que veamos que estos pueblos, todos se habían opuesto a la voluntad de Dios. Todos estaban en contra de Israel y pagaron por eso, sufriendo el precio. Toda la misma consecuencia, no hubo diferencia, fíjense, no hubo distinción de persona, todos pagaron por igual. El 33 dice, entonces Joram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis
mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. El 34 dice, de Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. El 35 dice, y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y en aquel día mató todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Aquí vemos que no importa, fíjese, quién es el enemigo o dónde esté ubicado el enemigo. Dios está dando la victoria. Dios está peleando por su pueblo y la victoria será completa. Y no habrá nadie que se oponga, fíjese, a los propósitos de Dios. Dios está cumpliendo lo prometido para Israel mediante este juicio tremendo que está haciendo. Y es lo que pasará en el futuro. Fíjese, lo vemos en Apocalipsis capítulo 18, dice que hay alabanza en el cielo. Están cantando, están felices los ángeles, fíjese, por el juicio que Dios va a traer a la tierra. Todos los rebeldes van a morir, todos los que estén en contra a la voluntad de Dios. El 36 dice, subió luego Josué y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Fíjese, cuando no estamos en relación con Dios, el resultado es rebelarnos, es el enojo, es la confusión, es el engaño. Fíjese, esto es el resultado de no buscar a Dios o rebelarse contra la verdad del Señor. Porque aquellos que buscan a Dios, mire, aquellos que son sinceros al mirar la creación de Dios y saber que tiene que haber un creador, de verdad, solamente al pararnos nosotros y ver los cielos en la noche y ese montón de estrellas que están ahí, tiene que haber un creador que ordenó todo el universo a la perfección. Fíjese, esa perfección, ese orden que hay en el universo, es imposible que haya surgido de la nada. Tiene que haber un creador. Dios ordenó todo perfectamente y ellos, los que lo buscan, lo van a encontrar. Por lo tanto, buscar a este creador nos lleva a encontrar la salvación de Dios. Y eso es lo que nos enseña toda la Biblia, lo vamos a estar leyendo en toda la Biblia. Es lo que vemos en el libro de Proverbios. En todo el libro de Proverbios vemos esto. En el capítulo 8, todo confirma que Dios es misericordioso, pero lo tenemos que buscar nosotros. Porque si Él se revela al hombre y el hombre lo rechaza, fíjese, ese hombre va a experimentar la ira de Dios. Y Jesús dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque van a ser sacados, van a ser echados fuera. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Mire qué precioso, cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos habla en diferente manera. Fíjese. Y vamos a dejar a Josué un momentito, el libro de Josué lo vamos a dejar por un momentito, para ver cómo Dios nos habla, cómo nos enseña para que nosotros lo busquemos. Y el Señor solamente nosotros lo podemos encontrar si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, si nosotros estamos leyendo su palabra día a día para que Él se revele a nosotros. Mire cómo dice, unos versos poquitos le voy a leer de Proverbio 8, pero mire cómo dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino y en las encrucijadas de las veredas se para. Mire aquí la sabiduría personificada, como si fuera una persona. Nos habla, dice que se para en las alturas. Y dice,
En las alturas junto al camino, en las encrucijadas, en las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. La inteligencia y la sabiduría y el conocimiento, mire, dan voces. O sea, el conocimiento es para todos aquellos que buscan, que lo buscan. Tenemos que buscarlo. ¿Dónde? Aquí en la palabra. Y aquí lo encontramos. Dice, Dios es el más interesado que nosotros le obedezcamos, que sigamos sus caminos, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y sabe que su consejo nos va a llevar en rectitud hacia el camino con luz, con la luz de su palabra. El 4 dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Miren cómo dice, a vosotros clamo. Cómo de clamar que es gritar. Cuando usted está clamando, usted está gritando. Y aquí dice que la sabiduría clama, fíjese, a los hijos de los hombres. Les estoy gritando, dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Todo consejo del Señor es recto, tiene luz. Todo consejo es bueno. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Mire, la impiedad es la palabra rasha en hebreo, que significa, dice, maldad, amargura. La persona impía quiere vivir a su manera y no está interesada en nada de la palabra de Dios. No tiene interés de saber sobre los mandamientos de Dios. Por eso les dice a ellos que son necios, que no quieren oír. Fíjese. Y el 12 dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Ojalá que nosotros, al oír esto, corramos aquí a la Biblia para venir a adquirir de ahí, de la palabra de Dios, la sabiduría que nosotros necesitamos. El 13 dice, el temor a Yahweh es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. Tomemos consejos de esto para que el Señor nos llene de su sabiduría, de inteligencia, para que podamos caminar libres por la vida. Porque mire lo que estamos viendo aquí en este libro. Esta gente no quería nada con Dios. No le interesaba nada del Señor. Se juntaron para deshacer al pueblo de Dios. No tenían temor, pero les llegó el juicio. Regresando al capítulo 10 de Josué, dice el 37, y tomándola, la hirieron a filo de espada, y a su rey y a todas las ciudades, con todo lo que en ellas tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón, así destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. El 38 dice, después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella. Y mire, leemos que todo el pueblo seguía a Josué porque Josué era un líder, un buen líder. Y por eso lo seguían ellos, fíjense. Cuidado, ¿a quién seguimos nosotros? Ahí sí que tenemos que poner cuidado. ¿A quién seguimos? Fíjese nosotros. Si la enseñanza no está basada en la escritura, si no está escrito lo que usted está oyendo, mire, dé 2 pasos para atrás. Porque aunque sean muy conocidos y muy populares, fíjese, la influencia
es impía cuando no viene de la palabra, cuando no viene de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con los falsos maestros. Y sí, fíjese, las consecuencias, tenemos que tener cuidado porque van a haber consecuencias por eso. Las vamos a sufrir si estamos tomando nosotros decisiones incorrectas. Fíjense, tomar malas decisiones siguiendo a alguien que no nos esté enseñando la palabra. A Josué todo el pueblo lo seguía porque era un buen líder. Y yo le voy a pedir un favor encarecidamente si usted oye que yo digo algo que no esté escrito aquí en la Biblia. Por favor, siéntase en la libertad de escribirme y decírmelo. Se lo voy a agradecer, fíjese. Se lo voy a agradecer mucho, porque todo lo que nosotros oímos tenemos que examinarlo, como los de Berea, que examinaban todo lo que Pablo decía, fíjese. El 39 dice, y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que ahí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho con Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Todos están recibiendo el mismo juicio, mire, rechazaron la voluntad de Dios, no quisieron nada con él y aquí les está cayendo el juicio. Israel está en control de todo. Israel está gobernando en este tiempo y va a llevar a unos a la sumisión y a otros a la destrucción. El 40 dice, hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas y de todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Yahweh dice, como Yahweh Dios de Israel se lo había mandado. Y la palabra hebrea que usan aquí para decir todo lo que tenía vida mató, dice que no solamente fue físicamente, sino también espiritualmente. Todo lo que hizo Josué fue por obediencia. Siguió las órdenes del Señor, le obedeció a Dios. Hizo todo como el Señor lo había mandado. Y es lo que veremos nosotros en el final de los tiempos, porque todo lo que nosotros estamos leyendo es profético. Está anunciado en Apocalipsis. El 41 dice, y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza. El pleito de ahorita, ¿dónde es? En Gaza. Y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. El 42 dice, y todos los reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Yahweh, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y esto es maravilloso, porque este juicio, fíjese que se produjo en un momento, se dio la victoria completa, como cuando nació la nación de Israel. En un día, 1948. Eso fue cierto en el pasado y es cierto en nuestros días. Israel se proclamó nación y lo vemos como nación en estos días. Y también habrá un cambio en el reino. También cuando Dios le diga al Mesías que actúe, que se levante, fíjese, contra sus enemigos, todo sucederá rápidamente, dice la palabra. Dios es varón de guerra. Lo vemos peleando aquí en el Antiguo Testamento y también lo vamos a ver peleando en el Nuevo Testamento cuando Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos y ese monte se parta en dos, dice la palabra, que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Estamos del lado del vencedor, nuestro Señor Jesús. El 43 dice, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Y esto nos muestra unidad. El pueblo y Josué estaban unidos. Y eso también lo vamos a ver al final de los tiempos. Israel, ese remanente que hay. No el Israel de ahorita, pero el remanente que Dios tiene, porque Dios siempre tiene un remanente. Ese remanente, fíjese,
va a abrir los ojos y va a estar en unidad con el Mesías. Y todo Israel, dice la palabra, será salvo. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias al Señor por la bendición de que nos contesta lo que le pedimos. Fíjese. Y las peticiones que están pendientes, venga, acércase aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso. Y gracias por la bondad de habernos dejado tu palabra, que nos ayuda a vivir en libertad, Padre. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, Señor, por tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Y como decía Moisés, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Y, Señor, que se les caiga el velo y puedan decir con nosotros, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y por mi Guatemala, Señor, yo te la pongo en tus manos, Padre, para que seas tú el que levante hombres valientes que te teman, Señor, para que puedan dirigir al pueblo de Guatemala con justicia, Padre. Y en tus manos, Señor, estamos poniendo la operación del hermano Ernesto, que va a ser operado en estos días, Señor. Sé tú con él, sé tú con ese médico que va a operarlo, Señor. Bendícelo. Y también, Señor, te estamos pidiendo por Yehil Alzeta. Es una sierva tuya, Señor. Tiene un corazón de servicio. Pero, Señor, tiene una infección en sus riñones. Y te suplicamos un toque tuyo de sanidad. Ayúdala, Padre. También te pido que ayudes a mi cuñado Luis Beatoro, que va a ser operado, Señor. Te pedimos que tú estés con él, que tu presencia, Señor, lo acompañe todos los días, Padre Santísimo, y que salga bien de esta operación. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda la familia. También por el hermano Herbert, que está en un tratamiento de 6 meses, Padre. Ayúdalo. Seguimos pidiendo que sanes a Kevin, Padre, que le hables directamente a su corazón, para que pueda tener una relación contigo y sea sanado de todo mal. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te pido que veas con ojos de misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Te ruego, Señor, por Marcela, esta jovencita que está sufriendo esta terrible enfermedad. También por René Ramos, tiene cáncer en el páncreas. Sánalo, mi Señor. Pero antes háblale tú a su corazón para que te reconozca como su Salvador y llegue a tener una relación contigo, Padre. Lo mismo por Dimas González. Sé tú, mi Señor, hablándole a su corazón para que él pueda entrar y pueda cenar contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la dejamos. Ayúdala, Padre. Por la hermana Julieta, te pedimos de todo corazón que pongas tus preciosas manos sobre ella y la ayudes, mi Señor. Solo tú puedes hacer esta clase de milagros, Padre. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 pequeños, ayúdala, Padre Santo. Por el hermanito Ervin y la hermana Zeneida, son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles, Señor, a su casa que los ministren. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor. Abrázalo, Padre. Dale sanidad. Que él pueda oír tu voz, Señor. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón y toma tú el control, Señor. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, tráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia, Padre. Háblales, Padre Santísimo. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdalo, Padre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, prospéralos, Señor, ayúdalos. Y por mi amiga Araceli, tócala, Señor, restaura su cuerpo, Señor, desde la cabeza hasta sus pies. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Ella necesita un milagro en sus riñones, Padre.
Dale riñones nuevos, mi Dios. Te lo suplicamos, Padre. Por la Carol, por la Raquelita, Señor. Manda ángeles a sus casas para que las guarden, para que las defiendan, Señor. Y a Audrey, para que tú la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco de todo corazón que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan, Padre, y que le recuerden lo que aprendió de niña, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que despierten, Señor, de ese letargo, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro para que puedan entrar, Señor, y cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelos, Padre. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón y Cuba, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón a Jesús y que lo invite para que sea Él quien lo enseñe, que lo dirija, que lo guíe, Padre, y pueda heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes y los bendiga con paz. Hasta mañana.